Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? Bien. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, María. Desde el norte del país nos confirma la señal. Aleluya. Vamos llegando a más familias. Es una tremenda bendición. Me pasaron el reporte del YouTube. Y ahí hay varias gente que nos está viendo ya. Es una tremenda bendición. Realmente me emocioné, me alegré en el Señor porque por ahí también vamos llegando con la palabra. Gloria a Dios. Sigan orando por eso, para que más gente pueda escuchar la palabra a través del YouTube, a través del Facebook y a través del Zoom también. Compartamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, para que puedan conectarse y escuchar la palabra del Señor. ¿Amén? Bien. Bienvenido la familia de Zenón Silvestre, allá en Ecuador. No lo vemos hace un buen tiempo, aun cuando su esposa creo que se ha estado conectando. Que Dios los bendiga. Tampoco estamos viendo a nuestro querido eh, Manzaba, ¿no? Erasmo Manzaba, también de Guayaquil, Ecuador. No está conectándose hace algún tiempo. Estemos orando por él. No sabemos nada. Confiamos en que está bien. Amén. Entonces, desde Ferreñafe, un abrazo para nuestra querida María Rivas. Que el Señor los siga bendiciendo. Espero que la mamá Josefa esté bien. No sé nada, nadie dice nada. Espero que esté bien. Juanito, espero que estés mejor de la garganta, porque el sábado tenemos que cantar, así que hay que afinar las cuerdas ahí. Yo también no ando muy bien de la garganta, pero hasta el sábado ya vamos a estar bien. Vamos a comenzar orando. Bendito Dios, poderoso Padre, gracias, gracias, gracias. Porque tú nos separaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Realmente eres maravilloso, Señor. Tu soberanía es infinita, tu poder es eterno. Eres todopoderoso. Antes de que yo naciera ya me conocías, Señor. Gloria a tu nombre. Me separaste para tu gloria. Gracias, Señor. Antes que yo estuviera en este mundo, antes que mis hermanos nacieran en esta tierra, tú ya los conocías. Todos estábamos en el corazón tuyo. Qué tremendo es saber eso, papá. Nos formatea el cerebro, que no somos productos de una casualidad. No somos el resultado de un Big Bang, de una explosión cósmica. Obedecemos a un plan divino, a un propósito santo, a un propósito tuyo, Señor. Somos parte de. Gracias, Padre. En esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados, nos ponemos bajo tu autoridad para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor. Úsame para que las palabras que lleguen a mis hermanos no sean la palabra que yo quiero que reciban, sino lo que tú quieres que ellos reciban en esta noche. Amoroso Dios, prepara sus mentes, sus corazones, que estén dispuestos, Señor, a escuchar tu preciosa palabra y esta noche, Señor, puedan entender que tú eres un Dios de propósito, no de casualidades. Tú lo tienes todo confiado, todo está agendado, todo lo tienes, Señor. Aún nuestros nombres, aún
Señor, tu palabra dice que tú nos tienes esculpido en la palma de tu mano, Señor, y de allí nadie nos va a poder arrebatar. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, orando por aquellos hermanos que no vemos en el Zoom, que antes estaban aquí. Señor, bendícelos, tráelos con tu lazo de amor, que tu gracia y tu favor sea con ellos donde quiera que estén, que sean bendecidos, bendecidos, muy bendecidos, Padre, por ti, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, el tema de hoy es un tema muy interesante que normalmente no se enseñan en las iglesias, difícilmente, por no decir nunca, se enseña esto, pero aquí con el favor de Dios el Señor puso este mensaje para ir compartiendo con ustedes. La predestinación según la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre desde cuándo nosotros existimos, desde cuándo parte, ¿no? Cuando nacemos, antes de nacer, después de nacer, cuando morimos, ¿cómo es este tema? Ahora lo vemos de acuerdo a la palabra del Señor. Los verdaderos cristianos, amados hermanos, son elegidos por Dios desde toda la eternidad. No solo antes de que nacieran, sino antes de que se creara el mundo. Esto es tremendo, ¿verdad? O sea, hace millones y millones antes de los dinosaurios, nosotros ya estábamos en el corazón del Señor. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ahora, no es solamente lo que yo pueda ir compartiendo así, sino lo que nosotros vamos a sustentar en la palabra. Si seguimos, aquí viene algo trascendental, si seguimos incondicionalmente la opinión de un hombre, por muy hombre de Dios que haya sido, sin cotejarlo cuidadosamente con la palabra de Dios, estamos en peligro de seguir las mismas tradiciones de hombres porque somos seres de costumbre. Digamos que el hermano Max habla bonito, predica bonito y dice un pasaje bíblico, pero después él se manda por las ramas, por ahí, se va a cualquier sitio, a cualquier parte, se sale del camino pero como habla bonito ya todos le siguen a él. O a un líder religioso, un pastor, un sacerdote, no sé, pues, a un apóstol, a un superapóstol, no sé. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando seguimos a un líder, porque de esa manera muchos han sido desviados del camino. Comenzaron bien, ¿no? Ahí está ese Jim Jones, ¿no? Que comenzó predicando un pastor de la Reforma, ¿no? Un metodista, graduado en el seminario bíblico, forma su iglesia y comienza bien enseñando la palabra de Dios, pero luego se desvía porque él cree que particularmente, personalmente recibe algunas informaciones que son personales y eso lo comparte y hay mucha gente que lo sigue. Él los llevó a todo de Estados Unidos, los llevó a las Guayanas, ¿no? A más de 900 personas y él se creía pues ¿no? Se creía Dios y terminó dándoles un mate de Kool-Aid, ¿no? A todos ellos con insecticida y los mató a todos y se mató él también. Entonces, siguieron tontamente a un líder que se apartó del camino. Por eso, si el hermano más comparte una palabra, ojo con eso, y esa palabra no se ajusta, no está bien cotejada con la Biblia, con la palabra de Dios, entonces mi predicación es vana. Puede ser motivación, puede ser psicología, puede ser influencia, lo que quieras, pero no es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros como estudiantes bíblicos tenemos que, en principio, tomar nota de los pasajes que damos y repetimos. Tengo cuidado de repetir siempre el pasaje para que ustedes lo puedan anotar. Y de esa manera, ustedes después del programa, más tarde, se van a la Biblia y chequean lo que se ha compartido. Revisen, verifiquen, tómense su tiempo para que esa palabra ustedes lo puedan compartir con seguridad también hacia otras personas, hacia las familias, hacia los seres queridos que necesitan recibir esa palabra. Por ejemplo,
Colosenses 2:8. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra de Dios es clara, es precisa. Acá no necesitas, digamos, desmenuzar mucho. Yo pienso que esta parte es muy precisa, muy puntual. Dice, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías, porque hay muchas filosofías en el mundo y últimamente la filosofía de la nueva era está entrando con mucha fuerza en estos últimos tiempos, ¿no? Y es una filosofía diabólica, infernal, satánica, muy cuidadosamente preparada para engañar a la gente, ¿no? Entonces dice aquí en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No podemos vivir siguiendo los rudimentos de este mundo. Tenemos que seguir lo que la palabra del Señor dice a través de Jesucristo. La Escritura nos dice muy claramente que Dios ha escogido a ciertos seres humanos para que lleguen a ser hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Ahora, todo eso es sin merecerlo, por si acaso. Nadie tiene méritos para eso. Él, en puro afecto de su voluntad, lo hizo porque le dio la gana. Te escogió a ti, amado hermano, amada hermana. Fuiste escogida por el Señor. Él te escogió a ti. Tú no lo escogiste a Él. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Todos se apartaron por su camino. Es el Señor el que ya te tenía separado para su reino, para su gloria. Fíjese, fíjese lo que dice acá Efesios 1, Pablo escribiendo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí nomás nosotros, de aquí nomás podemos deducir que nosotros existíamos, hay una preexistencia antes de que estuviéramos en esta tierra, en esta vida. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en el cielo, en Cristo. En Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El verso 4 dice, acá, esto es interesante, mire, dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. Lo voy a repetir, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. En el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es porque en su infinito amor, a Él le plació que nosotros podamos ser parte de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Esto nos lleva, digamos, a conclusiones interesantes de saber que no es que, bueno, lo que pasa es de que ya yo me cansé de vivir una vida perdida y busqué al Señor. No, el Señor ya te tenía separado ya, desde antes de la fundación del mundo. Tu nombre ya estaba escrito ya. Es decir, tú existías, yo existía antes de la fundación del mundo. Si no sería verdad esto, la palabra de Dios no sería verdad entonces, ¿no? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinados, ya hemos sido predestinados, amados hermanos, para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros, tú, yo y todos los que aceptaron verdaderamente a Jesucristo hemos sido predestinados. ¿Por qué? Porque hay un plan divino, un plan original, un propósito de Dios para ti y para mí. Él estableció todas las pautas desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:28 dice, Romanos 8:28, 29 y 30, Romanos 8 dice, y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito, Dios tiene un propósito, ¿ok? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Usted, no? ¿Está enamorado de Dios? ¿El amor de Dios está en usted? Entonces, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas te van a salir bien. ¿Me entiendes? No dice que todo va a ser color de rosa. No. Dice que todas las cosas te ayudan a bien. Ahora explicamos un poquito más adelante. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ojito con el pescadito, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Qué tremendo, ¿verdad? Esto ya nos pone en otra posición. Conocer esta palabra te pone en una relevancia importante. Tienes que entender esto, tienes que asimilarlo y guardar en tu corazón. Guarda esa palabra en tu corazón, ¿no? Y está aquí en la palabra de Dios en tu Biblia, Romanos 8:28, ¿no? En el 29 y el 30 también. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Conclusión, concluimos. No somos producto de la casualidad, amado hermana, amado hermano. No somos un accidente biológico. No estamos aquí porque papá y mamá tuvieron una noche de amor o 7 minutos de pasión hormonal. No estamos aquí ahora por eso. Estamos aquí porque Dios lo quiso así. Porque su voluntad absoluta, buena, perfecta y soberana es que nosotros aún estemos aquí. Él nos trajo a este mundo. Él sabe la hora que íbamos a nacer en esta tierra y de qué vientre. No es una casualidad, no es que por ahí resulta que estábamos ahí. No. Todo obedece a un plan divino, a un plan original. Entonces, existimos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es la conclusión que podemos llegar de acuerdo a su palabra. Fíjese, en el libro de Jeremías, Jeremías 1:4, 1:7 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre. ¿Quién te formó? Él. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué rico, ¿verdad? O sea, antes que tú nacieras, no existías. Tal vez tu padre no existía, tu abuelo no existía, tu bisabuela no existía aún. Sin embargo, tú ya eras parte del plan original de Dios. Le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso es tremendo, ¿verdad?
Eso es tremendo. Espero que ustedes me estén entendiendo esta parte del camino. Ahora, por ejemplo, Moisés, cuando nace Moisés, ellos eran esclavos en Egipto, pero el diablo había puesto en el corazón del faraón que diera una ley, que todos los que nacieran, todos los neonatos, los recién nacidos de los hebreos, sean echados al río Nilo, sean ahogados, que mueran ahí. Él dio la orden a las parturientas, no había hospitales, no había clínicas, no había maternidades, lo que habían era parturientas que atendían a las embarazadas para que den a luz. Entonces les dijo, ustedes atiendan a las hebreas, nace varón, inmediatamente al río Nilo, paz, listo, era una ley, era una orden. Es en ese tiempo donde nace Moisés. Entonces ellos, su mamá, la partera, ellos, obviamente colaboraban con el pueblo hebreo y lo que podían lo salvaban y tal. Entonces lo vieron lindo, hermoso el bebé y, y les dio pena tirarlo pues al nido, ¿no? Para que se muera. Y entonces lo guardaron, lo escondieron por 3 meses, pero ya no lo podían esconder más porque habían vigilantes, había gente que les podía acusar. Entonces, al no poder esconder más al bebé, eh, idean algo para ponerlo en el río Nilo, pero en un botecito, ¿no? Construyeron un botecito, le echaron su brea y pusieron al bebé ahí y lo pusieron ahí en unos totorales a la orilla del río Nilo, por donde había un malecón donde la gente importante venía a pasearse, a tomar el sol, ¿no? Entonces, cuando lo pusieron allí dentro de los totorales y tal, ¿no? Estaba la hermana de Moisés, cuidando, mirando, pues que no se voltee el botecito, que no se hunda, ¿no? Y pasa la hija del faraón por ahí, ¿no? Con su séquito de doncellas y tal, y escuchan, entonces se acercan a la orilla y ven ahí el botecito y ven un bebé hermoso. Entonces dice, sáquenlo, saquen ese bebé. Mira qué hermoso es. Ya estaba el plan de Dios allí. A eso quiero llegar. Lo saca y ella dice, ¿y ahora cómo hago con este bebé? ¿Quién lo va a amamantar? Necesito una nodriza, necesito a alguien que le dé de lactar. Pero la hermana, la que estaba vigilando muy de cerca que no se hunde el botecito, se acerca y le dice, yo conozco una señora, una hebrea que ha dado a luz y su hijito ya no está más, entonces ella tiene leche, ¿no? Entonces dice, tráemela acá. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces traen a la mamá del mismo Moisés. Y la hija del faraón le dice, mira, este es mi hijo ahora, y yo quiero que tú le des de lactar porque yo no tengo leche. Así que tú le vas a dar lactar y yo te voy a pagar. Vienes a mi casa todos los días, le das el lactar y algunos días lo llevas a tu casa, en fin, por ahí nos arreglamos. Entonces, Moisés, de ahí en adelante, se convierte en el hijo de la hija del faraón. O sea, Satanás oscureció el corazón del faraón para dictar una ley que mueran todos los hebreos nacidos, para que no haya más hombres, ¿no? Entonces, porque tenían miedo de la reproducción que tenían ellos. Entonces, mis hermanos, él crece en el palacio del faraón, va a la escuela, a la mejor escuela de Egipto, va al colegio, al mejor colegio de Egipto, a los institutos superiores, a los mejores, porque era el nieto del faraón. Ustedes me entienden, ¿no? Entonces fue capacitado, fue entrenado allí, ¿no? En una élite muy alta, la mejor del tiempo, ¿no? Y para entonces Egipto era pues una potencia de su tiempo. Ahí es preparado, entrenado Moisés. Ahí está la providencia de Dios. Él había sido separado para que sea Moisés el libertador, para que sea Moisés el que saque
al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleve por todo el éxodo hasta su tierra prometida. Maravilloso Dios. El Señor lo hizo. Ahora, si el diablo no hubiera influenciado en el faraón para que dicte esa ley que mueran todos los bebés hebreos, entonces no habría tenido la oportunidad Moisés, porque era hijo de esclavos, él era un esclavo más, no hubiera tenido digamos, la oportunidad de ser preparado, de ser entrenado, ¿no? Entonces, el pobre diablo, pensando destruir al pueblo hebreo, ¿no? El pobre diablo, porque es un pobre diablo, ¿no? Otra vez falló, otra vez se equivocó y el Señor pasó por encima, como siempre, ¿no? Cumpliendo su propósito divino. Luego ya ustedes conocen la historia del Éxodo, ¿no? Moisés 40 años ahí en Egipto, a los 40 años mata a un egipcio, tiene que huir de allí para cumplir el propósito de Dios. Para esto estaba entrenado pues a matar gente, era un guerrero ahí dentro de los egipcios, ¿no? Entrenado para matar y todo. Entonces no era el momento como para que él pueda liderar a un pueblo. Entonces el Señor permite que él escape, huya de Egipto y se vaya a otras tierras lejanas donde comienza a pastorear las ovejas de un tal Jetro que era un sacerdote pagano. ¿Me entiende? Por 40 años él está allí pastoreando esas ovejas, no sabía otra cosa que hacer, no le iban a dar empleo en otra cosa, ¿no? Entonces, hasta ahí cuando él se encuentra con una zarza ardiente, el plan de Dios, el propósito de Dios, espero que me estén siguiendo, se encuentra con la zarza ardiente y de ahí para adelante le dice, quiero que te vayas al faraón, él pone mil pretextos, dice, no, mira que yo no sé hablar, mira que tengo 40 años aquí, solo hablo con las ovejas, ya no sé ni hablar, ¿no? ¿Cómo voy a ir a hablar con el faraón? Solo sé el idioma de las ovejas nada más, ¿no? Entonces, y el Señor le dice, quiero que vayas y hables con el faraón. Y dice, ¿quién soy yo para tremenda tarea? Otra vez él discutiendo con el Señor. Así somos nosotros muchas veces. ¿Quién soy yo para ir a predicar? ¿Quién soy yo para ir a hablarle, a testificar a la gente? No, está loco, que se vaya el pastor, que se vayan los llamados, yo no. Y el Señor te está llamando. Dice que a los que predestinó a ellos también llamó. Y a los que llamó justificó. A los que justificó los santificó. Y a los que santificó también los glorificó. Aleluya. Aleluya. Entonces, finalmente obedece al plan de Dios y cumple el propósito para el cual el Señor lo había salvado de las aguas. Probablemente él iba a ser abogado tan pronto nacía. Al menos ese era el plan del enemigo. Entonces esto nos lleva a una conclusión. Hay un plan divino, un plan original, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, pero hay un plan del diablo también en contra del plan divino que Dios tiene para ti. ¿Estamos hasta ahí? Así como Dios tiene un plan, un propósito para ti, el diablo tiene un propósito para quebrar. El Señor te quiere a ti parado, fuerte, firme, ¿no? Varón de Dios, esforzado y valiente, le dijo a Gedeón. Y dijo, ¿quién? No, yo soy el más chiquito de todos, mi familia es la más pobre, y tú me dices, varón esforzado. Dice, por tu mano voy a liberar a mi pueblo de los ismaelitas. ¿Yo cómo lo voy a hacer, Señor? No hay forma, no, olvídate, te equivocaste conmigo. No, Dios no se equivoca. Levantó de Gedeón, del hombre más débil de ese momento, y él hizo proezas, porque Dios cumplió el propósito para el cual lo llamó a Gedeón. Ustedes pueden leer en la Biblia, es tremendo. Entonces, mis hermanos, del mismo modo con Moisés, del mismo modo con David, el rey David, él fue sacado de atrás, del patio de atrás ¿no? Del desierto, donde pastoreaba unas pocas ovejas de su padre, Isaí. Sus hermanos mayores estaban en la guerra.
eran soldados del rey Saúl. Él era el último de los hermanos, el despreciado, ya el último, el concho ahí, el que ya este no lo contaban, pues. De tal manera que cuando el Señor le manda a Samuel, al profeta Samuel, le dice, quiero que vayas a la casa de Isaí y vas a ungir un rey de los hijos de Isaí. Entonces Samuel va a la casa de Isaí y dice, el Señor me ha mandado porque voy a ungir al que será rey de Israel. Entonces Isaí manda a todos sus hijos que vengan toditos, unos grandazos, esos elegibles, pues no, esos enormes, así como Alan García, que se imponían siempre, ¿no? Este puede ser, no, no es. Este otro, no, tampoco. 6, 7, nada, no. Y entonces Samuel le dice, ¿que no tienes otros hijos? ¿No tienes? Sí, hay uno, pero este cuida las ovejas. Este, en lugar de estar con la espada, este está escribiendo canciones para Dios, está escribiendo salmos ahí con su arpa. Pucha, que este para rey no creo. Y Samuel le dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él llega, mándala a traer. Finalmente lo traen ahí y el Señor le dice a Samuel, este es úngelo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con el más chiquito, con el más pequeño, con el más desprestigiado. El Señor lo levanta de allí y lo lleva a hacer todas las proezas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él. El diablo le metió cacho, sí. Le comenzó a hacer problemas, sí. Él falló varias veces, sí. Se metió con con la mujer de Urías Eteo, que era su general del ejército, sí. Es decir, mandó matar a Urías Eteo en la guerra, sí. Fue un asesino, sí. Se quedó con la mujer de Urías Eteo, su general, sí, es decir, hizo cosas. ¿Por qué? Porque el plan del diablo era frustrar todo esto. Sin embargo, Dios dice que no había otro hombre conforme al corazón de Dios. Es lo que dice Dios de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Esther, con la reina Esther. La reina Esther era una esclava ahí. Pero el malvado Amán, que era el general del rey de ese entonces, ¿no? Les tenía bronca a los judíos. Es decir, el antisemitismo desde ese tiempo. Querían eliminar a los judíos. Hasta últimamente, ya en nuestra era, ¿no? A través de la Inquisición querían matar a todos los judíos también, ¿no? Se levantó el malvado Amán, se levantó Saddam Hussein desde Irak, que quería destruir Israel y borrar del mapa a todos los judíos. Se levantó también el 44-45 un tal Adolfo Hitler, que eliminó a 6 millones de judíos. Su propósito era eliminar, borrar del mapa a la raza judía. El antisemitismo, siempre presente, porque querían eliminar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pero Dios tenía un propósito con ese pueblo, y el diablo ni las fuerzas del enemigo pudieron desaparecerlo, de tal manera que la reina Esther, o sea, Esther siendo una esclava, pasa a ser la reina. Y a través de que era reina, ella libera al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es bendecido. Sucede que el rey, ¿no?, manda a traer a los otros reyes de los otros pueblos para hacer una gran fiesta. Y le dice a la reina Bastia, que era su esposa, le dice, Basti, quiero que te pongas linda porque he invitado a los reyes de los diferentes pueblos para que vengan porque voy a hacer una gran fiesta. Y Basti dice, no me da la gana, no quiero estar en tu fiesta. ¿Me entiendes? Me caen gordos los otros reyes, no voy a estar contigo. Entonces le despreció al rey. Y bueno, el rey era un rey como todos los reyes de cabezas rodar. Y le mandó cortar la cabeza inmediatamente, ¿no? Y él tenía sus doncellas ahí, ¿no? Que estaban preparándose para ser reina, para ser elegibles en algún momento. Y ahí es donde el favor de Dios es la que pone gracia en los ojos del rey y lo eligen a Esther, a la esclava Esther, para que sea reina en otro país. Ella era una hebrea, pero el Señor tenía propósitos porque tenía que salvar al pueblo de Israel.
de que sea eliminado, porque el malvado Amán había preparado la horca y había dispuesto la hora para ahorcar a todos los judíos, y no solamente en la capital Susa, sino en todas las provincias del imperio. Pero el Señor tenía un propósito, y ese propósito de Dios se cumplió a través de la reina Esther. Aleluya. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, tal vez en este momento, como Moisés, tú estás condenado a ser ahogado por las situaciones de este mundo, por los problemas familiares, por los problemas económicos, por los problemas sociales, por los problemas políticos, por las extorsiones, por los préstamos gota a gota, por enfermedades, no sé. Tal vez estás siendo ya a punto de ser ahogado. Déjame decirte que el propósito de Dios es que tú tengas vida y que lo tengas en abundancia. El propósito de Dios es que tú estés parado fuerte y firme, glorificando al Señor, bendiciendo su nombre en victoria. Pero el enemigo te quiere derrotado. El Señor quiere que tú estés alcanzando las altas cumbres, el nivel más alto de la excelencia. Es lo que quiere Dios, ese es el propósito de Dios. Pero el diablo quiere que tú estés arrastrándote como una serpiente, comiendo el polvo de la tierra. Es lo que quiere el diablo. El plan del diablo es querer destruir lo que Dios ama. Y Dios ama a sus hijos. Entonces, mis hermanos, el plan de Dios es que tú seas llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero Satanás quiere que vayas de derrota en derrota. Quiere llevarte de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él tiene un plan de vida. El diablo tiene un plan de muerte. Dios tiene un plan de vida en abundancia. Pero el diablo tiene un plan maquiavélico. Quiere enfermarte, quiere matarte, quiere destruirte, quiere que vivas pobre, en pobreza. Pero pobre es el diablo porque no tiene Dios y no tiene esperanza. No hay ninguna esperanza para él. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que buscar el propósito de Dios. Hermano Max, usted siempre habla de propósito, de que tenemos un propósito. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Usted puede encontrar en la Biblia, usted encontrará realmente la forma de vivir gozoso en este tiempo, aún con las situaciones tan adversas como los que nos ha tocado vivir en esta generación. Dios te ama tanto. Él ha preparado todo para ti. No fuiste producto de la casualidad, no. Aquí la Biblia nos dice que antes de que nacieras ya te conoció. Antes de que tú nacieras, Él ya te dio por profeta a las naciones, le dice a Jeremías, a Moisés, a David, a Gedeón, a Esther, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tenían un propósito, y ese propósito era de que sean salvos, de que sean sanos y que sean prósperos. Pero el diablo ha venido, dice Juan 10:10, a matar, hurtar y destruir. Mata tus sueños, te roba tus bendiciones y destruye tu familia, destruye tu hogar, se mete en tu casa, entra a tu sala, se siente en tu mueble, después se siente en tu comedor, come tu comida, se mete a tu cocina, destapa tu olla y se come todo. Después en la noche se mete en tu cama nupcial, se entremete ahí para enturbiarlo, para malograrlo todo. Usted tiene que buscar el plan de Dios para su vida. Y ese plan de Dios es de bendición. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su amor es infinito. Su gracia es eterna. No podemos dudar de Él. Él nos ha predestinado, somos predestinados, hermanos.
No somos un accidente biológico. No, Él nos ama tanto, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Él. Y dice que ha puesto a Jesucristo para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Nos ha hecho hijos de Dios, adoptados solamente por puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Ese es nuestro Señor. Así que no tenga en poco la fe que usted tiene en el Señor. No lo tenga por poco. Tal vez está atravesando situaciones difíciles, tal vez no tenga para pagar las letras, las obligaciones que tiene ahora. Tal vez no lo tenga ahora, pero lo tendrá. Espere en el Señor. Tal vez una pinche enfermedad tocó su cuerpo. Declare la palabra sobre eso. Espere en el Señor. El Señor es su sanador. El Señor es su proveedor. Él es tu protector. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. Que Él guardará de ti, que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Que Él te cubrirá con sus alas para que estés protegido siempre. El sol sale para todos, pero la cobertura, la protección de Dios son solamente para los que esperan en Él, a los que habitan al abrigo del Altísimo. Solamente para ellos es la gracia infinita de Dios. Usted no es una casualidad, usted no es un accidente biológico, usted es un hijo de Dios bendecido para bendecir. Y el Señor tiene propósitos santos para usted. Tiene un plan divino, un plan original que ha de cumplirse. Usted busque la dirección de Dios y sea obediente. Obedézcale al Señor y será victorioso. Él lo va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él quiere para usted lo mejor de lo mejor y lo ha escrito, lo tiene preparado para usted. Dice que Él, ¿no? Aquí en el pasaje que hemos leído en Efesios 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es decir, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos bendecidos para bendecir. Gracias por su compañía. Confío en Dios que esta palabra pueda tocar su corazón y transformar su vida para siempre. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Si el Señor lo permite, mañana estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, declare que su casa es casa de Dios y puerta del cielo. Si hay problemas con su pareja, declare en el nombre de Jesús que Él es el que establece la paz allí. Eche fuera al demonio, eche fuera al enemigo y declare que su casa es casa de bendición, que su hogar ha sido formado por Dios para la gloria de Él. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas, bendiga su trabajo, bendiga a su esposo, hable bien de él, hable bien de su esposa, bendiga su trabajo, bendiga su entorno, comparta la palabra, haga obra de misionero, cumple el propósito de Dios para el cual usted está respirando aún. No vaya a ser que mañana le cierren el caño arriba y luego digamos, prefiero ir a predicar, pero ya sea demasiado tarde. Que Dios los bendiga una vez más. Gracias por su compañía, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana, en este mismo horario, que el Señor los bendiga ricamente. Bendiciones, familia.